Se reanuda la sesión. Bueno, entonces, yo no sé si alguno de los colegas quiere hacer alguna otra observación a lo que ya habíamos sido el debate anterior y lo que nos había entregado como respuesta el señor ministro. Conversando informalmente tendríamos un acuerdo de que se pudiera establecer, de acuerdo a las consultas de los colegas, que el tema de la tasa máxima de 3,5 que establecía en el mismo proyecto, para lo cual necesitaríamos una indicación del propio Ejecutivo. Carlos, ¿me estás escuchando? Yo sí estoy escuchando, gracias. Te estoy escuchando, sí. Le estoy preguntando al senador Montes, senador Lago. No sé si alcanzaste a escuchar que la idea que tendríamos es, el señor ministro nos ha manifestado la disposición del gobierno para responder a las inquietudes planteadas por los distintos colegas acá en la sala de dejar establecido en el proyecto la tasa máxima de 3,5. Para eso el gobierno tendría que hacer una indicación. Bueno, ok. Ahí en la redacción la idea es que quede establecida. Me decía la Secretaría, Carlos, que tú tienes también la idea de presentar algunas indicaciones. Ya tengo dos listas que son, creemos, admisibles, pero pueden presentarse ahora o después. Ya, porque la idea que tendríamos es mañana continuar, ¿ya? Después de que terminemos aquí, porque falta la intervención del ministro y el director de presupuesto para ver el tema de reasignaciones, seguiríamos mañana a las 9:30, conoceríamos las indicaciones que hagan los colegas o que haga el gobierno. También invitaríamos a la gente del Banco Estado para que nos expliquen cómo se va a proceder en términos prácticos con la microempresa, con todo lo más pequeño, que es la gran preocupación que se ha manifestado por todos acá, para tener ejemplos prácticos y más o menos tener claros los tiempos. Es la idea de poder nosotros despachar el proyecto o el martes en la tarde o a más tardar el miércoles en la mañana. De ahí pasa a la Cámara y ojalá pudiera estar saliendo esta semana, si es que hubiera acuerdo. Esos son más o menos los tiempos, ¿ya? Entonces acordaríamos eso. Carlos, sí, tiene la palabra. No, es que yo quisiera responder un poco lo que dijo el ministro, pero lo puedo dejar para mañana, no tengo ningún apuro. Bueno, no, es mejor que le contestes ahora si quieres. Sí, ya. Está muy atento. No, mira, tomando un poco lo que tú dices sobre los no bancarizados, él dice que hay instrumentos para cada cosa. Está claro que aquí hicimos un cambio bien radical del instrumento FOGAPE. Jamás se pensó el instrumento FOGAPE para empresas del tamaño que estamos viendo, pero está bien. Pero si son otros instrumentos, ¿cuáles son? El Banco del Estado es clave, pero también son claves los deudores y los pequeños productores agrícolas, por ejemplo. Y aquí es clave que el INDAP esté considerado del rol que tiene, porque ha jugado un rol en esto. O sea, aquí, por ejemplo, la senadora Proboste planteaba en la minería. O sea, pero hay que ver instrumentos porque para nosotros es muy difícil no asumir este tema. Y lo del Banco del Estado las otras veces ha funcionado bien, por lo tanto considerarlo fuertemente, y ellos probablemente requieren algo adicional de lo que tienen ahora. La vez anterior nos dijeron que ellos no tenían ni un problema de liquidez, su problema no era liquidez, sino que era un problema de solvencia de los clientes, pero ahora habría que ver cómo se enfrenta ahora con esta situación. La segunda cosa, respecto a la concentración en las grandes empresas, si lo miramos en todo el plazo, probablemente nosotros hicimos un cálculo que con las garantías, esto de 85 hasta 60, los 24.000 millones de dólares alcanzan para todos, teóricamente. Sin embargo, creemos que el problema es la secuencia, especialmente en los primeros meses. Y es importante, ministro, asegurar de que le van a dar a las pymes y las van a tratar preferente, o no sé si preferentemente, pero proporcionalmente. El Banco del Estado nos informó de que en un periodo largo del estallido para acá, a 127 grandes le había prestado lo mismo que a 140.000 pequeñas. Entonces, o sea, acá en este caso para la garantía es fundamental que haya una indicación que permita que por lo menos los primeros meses distribuir 40-60, no sé. A mí me dicen de que aquí el gran problema son los ejecutivos de los bancos, porque a ellos ellos son los que manejan esto. Y ellos tienen que darle una ecuación de distribución, porque si no el costo de operación es mucho menor en las grandes. O sea, hay un incentivo a hacer más operaciones con las grandes y por lo tanto se requiere una orientación
al respecto, en la gradualidad. Al final puede que efectivamente se dé una buena distribución, pero hay que asegurar los 3 primeros meses. La otra cosa que lo estaba diciendo el presidente son las facultades tan altas para el Ejecutivo. Nosotros lo hemos discutido con otra serie de especialistas y creemos de que lo clave son los primeros meses. Es cierto que en 3 meses más puede haber un cambio en el escenario internacional acá y el ministerio tiene que tener flexibilidad, pero para instalar esto, por lo menos los 3, 4 primeros meses es bien importante que se establezca la tasa en los términos que dijo el presidente y que usted también ha planteado. Pero no es solo el tema de la tasa. A nosotros nos preocupa mucho qué pasa con esos créditos que se van a prorrogar 6 meses, que no, porque se va a ver prioridad por 6 meses para los créditos vigentes. ¿En qué condiciones les van a cobrar una tasa adicional? Ahí es re importante que eso quede también explícito. El gobierno, usted tendría mucho problema en negociar con los bancos en ese tema, que para ellos es muy, muy central. Y dentro de esto, alguien le preguntó, creo que el senador Lago le preguntó, el senador García, por el crédito rotatorio del que tienen los clientes. A mí me dicen de que buena parte de las tiene sus inversiones con créditos rotatorios y que son créditos que no son pequeños y que a veces son tasas bien altas. Entonces es importante que esto también sean prorrogados por los 6 primeros meses en el periodo de prórroga de esto. Y hay otra cosita aquí que no sé. ¿Cómo se calculan los 3 meses de venta? Esto lo dijo el presidente ahora, no lo habían dicho en la versión anterior, usted o el presidente, pero los 3 meses. La versión del presidente que serían los 12 meses anteriores a octubre, es lo que yo entendí. Los 12 meses anteriores. Esto sería bueno que quedara en alguna parte, porque aquí va a haber presión más o menos. Entonces sería bueno que quedara también en la ley claramente establecido cómo se calculan los 3 meses, porque esto va a operar especialmente en los 3 meses iniciales. Bueno, eso es lo que yo quería agregar. En todo caso, yo tengo 2 indicaciones listas, básicamente sobre información, ¿eh? Para que la información en el primer tiempo, que aquí solo dice que es para la CMF y para Hacienda, que también sea al menos para las 2 comisiones de Hacienda, no el Ministerio de Hacienda, a las 2 comisiones de Hacienda, a las 2 cámaras, cómo parte esto, que a todos les conviene que esto parta bien, porque es bueno que sea lo más transparente, sobre todo en la partida, porque esto va a marcar el futuro. Eso fue, presidente. Muchas gracias. Gracias, Carlos. El tema de la información, el ministro lo manifestó con claridad. Está disponible a lo que nosotros aquí determinemos. Y es evidente que son las 2 comisiones, la de la Cámara y la del Senado, si está establecido en el proyecto. Estos son los bancos. Esto nunca lo han entregado, nunca han dado transparencia de esto. Depende de qué aquí es clave saber qué tasa de interés, qué condiciones. Sí. Lo otro, sí, antes de dar la palabra, ministro, tal vez sería bueno, no sé si ustedes, me imagino que ya en el acuerdo que hicieron con los bancos tienen una suerte de marco reglamentario de cómo va a operar esto y las condiciones, los compromisos y todo eso. Tal vez si nosotros pudiéramos tener eso mañana también acá, sería un buen aporte, porque transparentaría y nos generaría más confianza en el actor que es clave acá, que son los bancos, en los cuales la verdad es que muy poca gente confía. Senador Coloma y después ministro. 10 segundos. Mira, que como habíamos hablado antes, digamos, en la interrupción, creo que es importante también considerar de aquí a mañana algún esquema de modificar el consentimiento, que hoy día, en virtud de distintos, lo conversábamos, es que expreso, está prohibido el tácito, buscar alguna fórmula en la cual el sistema sea lo más sencillo posible. Yo estoy pensando particularmente en gente de regiones, gente que se le hace difícil, para que ir a un notario, hacer hoy día, imagínense, con las cuarentenas, hacer una fila. Entonces, ojalá sea un sistema, aunque sea, hay que ser imaginativo, aunque sea para estos efectos, que sea simplemente, sea simple, y que sea sin toda la exigencia propia de las normas que se han ido modificando en el último tiempo. Creo que también lo conversamos, que era bueno dejarlo constancia, digamos, para que esto sea, porque hay una cosa re importante, para que una cosa es la cantidad, que yo asumo que, y lo pregunté, yo entiendo que los 24.000 millones deberían ser suficientes, aparentemente. Otra es la velocidad, porque claramente esto mismo, si estamos con algún tipo de complicación, imaginemos un escenario complejo, 2, 3 semanas más con esto, y esto, cualquiera sea la solución, va a ser tarde. Entonces, por eso es que es importante también ayudar.
por un lado nosotros ayudar los procesos, siempre que obviamente discutiendo que sea lo más rápido posible la tramitación, pero también agilizar desde ahora la tramitación una vez publicada la ley, en términos de no generar ahí todo un sistema que ralentice algo que no lo acepta, no lo tolera. Por eso quería dejar claro, presidente, como le habíamos hablado fuera de sesión, este tema, queríamos también incluirlo. Muy bien. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Al senador Coloma, ya lo estamos viendo, tomamos nota de lo del almuerzo, así que ya tenemos a los equipos viendo ese tema con la CMF, en ánimo de esta celeridad. Y la pregunta del senador Montes, ¿cómo asegurar que no vaya a la grande? Bueno, precisamente, senador, lo que nosotros contemplamos era en este decreto supremo poner esas condiciones. Creo que al final del día la pregunta acá, estando de acuerdo todos en los conceptos y las condiciones que nosotros informamos a los bancos y que ellos han adherido, es qué va la ley y qué no. Evidentemente estos elementos, las opciones son o van en la ley o van en el decreto supremo. Yo pensaría que acá el principio rector debería ser aquel que nos resguarde la mayor flexibilidad posible, de forma tal de ir respondiendo a cómo esto evoluciona, con este desde. Yo comprometo la indicación de la tasa, porque de hecho la tasa, como es un techo, solo puede bajar y no puede subir, y por lo tanto creo que esté en la ley nos asegura ese grado de flexibilidad que solo puede mejorar, porque además el día de mañana, si la tasa política monetaria cae, va a caer también esa tasa nominal. Creo que esto es particularmente relevante para esta flexibilidad es particularmente relevante para, como expliqué en mi primera intervención, la postergación de las amortizaciones, porque acá hay un pronunciamiento de la CMF que tiene que ocurrir. O sea, estamos claros respecto al crédito hipotecario, estamos claros respecto a un crédito comercial estándar, las cuotas, la parte que principal se posterga hasta 6 meses, o sea, perdón, mínimo 6 meses, pero hay algunas otras fuentes de crédito que son más particulares, en el cual requerimos un pronunciamiento de la CMF. Por lo tanto, resguardamos el espíritu de algo que además, yo quiero ser bien enfático acá, ni en los mejores peticiones que teníamos hace una semana o 10 días estaba esto. O sea, esto fue un bonus que nosotros entendemos que es muy relevante porque alivia la carga financiera de las empresas y que siempre fue hecho con el espíritu, además, de que la plata de capital de trabajo nos fuera a pagar créditos preexistentes. Si queremos que vaya para la operación de la empresa y no para servir las deudas previas con los bancos. Entonces, yo trataría de que ese componente quedara en nuestro decreto supremo, súper abierto a compartirlo con esta comisión, me parece que corresponde, y en eso es parte del trabajo de los equipos técnicos que tenemos esta semana, porque lo que estamos muy conscientes nosotros en Hacienda, que así como cuando la ley esté, es fundamental que los bancos hagan lo suyo desde lo operativo para que esto opere. Nosotros también tenemos que tener lista toda la cuestión reglamentaria. O sea, no puede pasar que salga la ley y nos demos una semana para pensar el reglamento. O sea, estas conversaciones naturalmente van en paralelo, de forma tal de que, publicada la ley, este reglamento esté listo para hacerle apretar el botón y darle. Bien, gracias ministro. Vamos a pasar entonces a escuchar el planteamiento que nos tiene que hacer el director de presupuesto, don Matías. Entonces lo dejamos con la palabra. ¿Tienes alguna presentación o va a ser verbal? Bueno, ok. Perfecto. Sí, ministro. Presidente, yo quisiera hacer una breve introducción antes de dejar al director de presupuesto con los detalles, pero me parece que hay algunos conceptos claves que refrendar acá. Yo ya lo he dicho públicamente, así que luego con gusto en esta audiencia pública, en este foro público también. A ver, yo creo que lo primero es señalar con mucha claridad que nosotros y otros países vivimos un momento extraordinario en lo fiscal que requiere acciones extraordinarias y un comportamiento del déficit fiscal que es transitorio pero extraordinario. O sea, esto va a tener desviaciones del déficit fiscal muy relevantes respecto al escenario base que teníamos. Y en consecuencia quiero dejar muy en claro como primer punto
que acá no es que uno esté defendiendo la ortodoxia fiscal, estamos claros que va a haber una desviación importante. Pero junto con eso, a mí me gustaría señalar con mucha claridad que en la discusión pública muchas veces invocamos, ¿no es cierto?, los Inglaterra, los Francia, los Nueva Zelanda, los Canadá, como diciendo, mira lo poco que está haciendo Chile y lo mucho que están haciendo ellos porque están lanzando planes del 20% del producto o no sé cuánto. Pero acá lo primero yo creo que hay que comparar comparables. Esa es la primera cuestión fundamental en que tenemos que estar todos de acuerdo. Porque lo único claro y comparable, cuando yo veo las proyecciones más serias, las del Fondo Monetario, respecto a cuál va a ser el déficit esperado de estos países, uno constata dos cosas. Primero, que efectivamente van a tener desviaciones excepcionales y transitorias respecto a la trayectoria que tenían. Son países que van a tener déficit entre 7 y 10 puntos del producto, ¿ya? Pero no son países que van a tener desviaciones de 15, 20, 30 puntos del producto. Entonces creo que es importante tener este número para entender que por muy excepcional y transitoria sea la desviación, hay un techo, ¿ya? Que uno podrá discutir si es 8, si es 9, si es 10 o incluso si es 11, ¿ya? Pero no es 20. Discutir dónde está uno. ¿Ya? Y nosotros hoy día, y ahí viene mi segundo punto, nosotros hoy día estamos en 8. ¿Ya? Entonces el primer mensaje que quiero transmitir que no tenemos holgura infinita para acometer demandas infinitas de gasto que emergen de distintos lados con muy buenas intenciones. Yo creo que acá es fundamental ordenar las demandas de gasto porque estamos ahí, estamos en 8 puntos. ¿Ya? Entonces, insisto, no estoy defendiendo la ortodoxia, estoy defendiendo lo que es responsable a la luz de lo que los propios países que más admiramos están haciendo como medida extraordinaria. Y esto tiene un correlato súper simple. Acá en adelante, las demandas de gasto público, sobre todo si son significativas, tienen que venir acompañadas de recursos por otro lado. O sea, la aritmética aquí no puede engañar. Y dicho lo anterior, y llevo una bajada aún más práctica, yo lo he dicho, quien quiera piense que sus beneficios, su presupuesto son los de un año normal, está profundamente equivocado. Acá estamos en un presupuesto de pandemia, y quiero ser súper claro, donde la prioridad uno tienen que ser los ingresos de la familia. Y si para eso hay que reasignar gastos, lo vamos a hacer cada vez que sea necesario. Dicho eso, y el segundo gran punto que quiero marcar, es que esta reasignación presupuestaria, algunos la plantean como un recorte, incluso leí por ahí diciendo, es todo lo contrario a lo que hay que hacer, ¿ah? Que acá más que recortar o reasignar significa sobregastar. Ya me he referido por qué ese sobregasto tiene un techo, incluso comparando con las economías que más admiramos. Pero en segundo término creo que el concepto es algo equivocado, porque como va a explicar el director de presupuesto, nosotros, por ejemplo, al crear este fondo de protección de los ingresos de las familias más vulnerables, lo que estamos de alguna manera garantizando es que esos 2.000 millones se van a gastar, van a ser gasto público. Y estamos obteniendo recursos ¿de dónde? De reasignaciones de áreas donde no vamos a poder gastar todos los recursos. Entonces, si algo, esto va a ser un mayor gasto ejecutado y no un menor gasto ejecutado. Por eso que también me parece que es fundamental que lo veamos. Ahora, respecto a la orientación de las reasignaciones, y vuelvo sobre mi primer punto y con esto termino, creo que nosotros también tenemos el deber de marcar un camino, de dar la dirección de dónde tienen que ocurrir estas reasignaciones, por qué, y poniendo siempre en el centro al ingreso de las familias más vulnerables. Si ustedes ven dónde están las reasignaciones, por supuesto hay una parte importante que son inversiones que por una cuestión física de manos, de capacidad, no se van a poder ejecutar en los plazos que originalmente se habían diseñado, lo que en modo alguno significa desahuciar esas inversiones, simplemente hay un diferimiento. Pero en segundo término hay una señal bien concreta en términos de, aquí estamos diciendo no va a haber aumentos de sueldo en el sector público, no va a haber nuevas contrataciones, salvo casos excepcionalísimos, y no va a haber aumentos de grado. Me parece que esa es la señal correcta a la luz de lo que yo les decía adelante. Quien quiera piense que sus beneficios son los de un año normal se equivoca profundamente. Y también hemos hecho lo propio con partidas que sabemos no se van a ejecutar, por definición, como los viáticos, si no hay viaje, ¿cómo puede haber viático? Y como las horas extraordinarias, precisamente porque el Contralor General de la República ha instruido que no pueden haber pago de horas extraordinarias por la sencilla razón de que no hay cómo escrutar que ellas ocurran.
¿Ya? Entonces me parece que eso genera una introducción para lo que el director se va a referir con más detalle a continuación. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Director de Presupuestos, Matías Acevedo. Gracias, presidente. Buenas tardes. Saludar a senadoras y senadores de la comisión, incluido el senador Montes, que nos acompaña por videoconferencia. Bueno, lo primero que me gustaría señalar, presidente, es que efectivamente, como mencionaba el ministro, nosotros hoy día estamos en un proceso de ajuste presupuestario y parte de este proceso no es un ajuste, por decirlo así, unilateral, digamos. Esto lo que se hace es un proceso de diálogo con los ministerios, donde se le plantean oportunidades de reasignación producto de la ralentización de las actividades, programas que nosotros estimamos que no se van a ejecutar, un análisis que hizo minuciosamente cada uno de los sectorialistas, de acuerdo a y ustedes los conocen, personas que llevan muchos años trabajando en los mismos sectores y por lo tanto tienen una noción de el avance de la ejecución y cuáles son los programas que, debido a la situación que estamos viviendo, se podrían eventualmente subejecutar durante el año. Y eso en ese proceso es el que estamos hoy día. Sin perjuicio de eso, el monto a reasignar va a alcanzar a un total de cerca de 2.000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 1.200 millones van a estar asociados a lo que se conoce como gasto de capital, inversiones en general, y unos 800 millones en lo que tiene que ver con gasto corriente, digamos, de operación, programático, etc. Antes de entrar en detalle en alguna de estos ítems de mi partida, me gustaría señalar, presidente, que este ajuste, y ahí tuvimos bastante cuidado, no afecta a ningún servicio relacionado directamente con la emergencia sanitaria. Es evidente que lo primero que resalta es el Ministerio de Salud, pero también servicios como el Sename, el Senama, etcétera, que necesitan un reforzamiento, sobre todo en su actividad en el cuidado de los niños, de los adultos mayores, tampoco se verán afectados. Y también quedan eximidos de muchos de las indicaciones que se enviaron en este instructivo de austeridad. Por otra parte, me gustaría señalar, porque también se ha dicho que este es el momento para reactivar la economía y no para que el gasto público, sobre todo en infraestructura, se reduzca. A mí también me gustaría señalar con ese mismo énfasis, presidente, que este ajuste no va a paralizar ninguna obra de infraestructura, ninguna. Y tampoco ningún proyecto que estaba programado de iniciarse se va a dejar de iniciar. Lo único que estamos reconociendo acá, y que es evidente y que lo vemos día a día, es que hay zonas que hoy día no se puede ir a trabajar. Hay zonas que están paralizadas. Me llega información de la infraestructura hospitalaria, por ejemplo, de los CEFAM que están paralizados porque no se puede ir a los lugares a trabajar. Y es una constatación que la estamos viendo no solamente el menor dinamismo que tiene la economía en el sector privado, sino que también, evidentemente, esa ralentización afecta al sector público. Por lo tanto, nuestro objetivo no es acá reducir o recortar infraestructura pública por ningún motivo. Solamente estamos reconociendo que esto se va a demorar más y que los proyectos que estaban programados para terminarse de aquí a diciembre probablemente se van a demorar un trimestre más, un par de meses más, y vamos a tener un primer trimestre del año 2021 mucho más activo. Lo otro que me gustaría señalar, antes de hacer este ajuste, me reuní con el presidente de la ANEF, José Pérez, tuvimos una larga conversación y le expliqué básicamente qué es lo que iba a afectar este ajuste, sobre todo lo que tenía que ver con personal.
Algo señaló el ministro respecto a las nuevas contrataciones, los aumentos de grado, los viáticos, la hora extra, pero con la misma claridad también le señalé que ningún ajuste en el subtítulo 21, que es de personal, implicará un despido de alguien que a este momento, ¿no es cierto?, se encuentra ejerciendo labores en el sector público. Y por lo tanto, quiero dejar muy claro de que todos los ajustes en el subtítulo 21 están relacionados con menores horas extras, menores viáticos y menores, digamos, actividad que se va a tener, y no el recorte de personal, digamos, o el despido de personal implícito en este subtítulo. Así se lo hemos aclarado a los ministerios y servicios, y por lo tanto ese es el espíritu que hay detrás de este ajuste en el subtítulo 21. También me gustaría destacar, presidente, que parte importante del ajuste en los ítems de inversiones que vamos a hacer, no necesariamente los vamos a rebajar del presupuesto, sino que más bien los vamos a identificar como potenciales subejecuciones. Y esto por una razón muy sencilla, porque si por alguna razón el proyecto toma una velocidad distinta al que nosotros proyectamos, los recursos puedan estar disponibles para que el proyecto se ejecute durante el año. Esto lo podemos hacer desde un punto de vista técnico, no tenemos ninguna restricción, y lo podemos hacer sobre todo para aquellos proyectos que el hecho de solicitar el nuevo decreto presupuestario pueda generar alguna demora. En ese sentido estamos abiertos para poder digamos, hacerlo y no ralentizar los proyectos que sean claves para la reactivación. También me gustaría señalar, presidente, que los senadores por ciento en medio, que la verdad es que acá nosotros estamos de alguna manera reconociendo cosas que son muy evidentes y que además tenemos evidencia, por ejemplo, de la crisis del año 2008-2009. Se recordarán los que tienen más tiempo en el seguimiento del presupuesto que los subsidios, el número de subsidios de vivienda tuvo una contracción importante durante ese periodo. Y la razón muy simple, porque algunos de ellos, en este caso el programa DS01 de vivienda, requería, ¿no es cierto?, un aporte de la familia. Y en un periodo donde hay más cesantía, donde hay una caída en los ingresos, evidentemente ese ahorro se destina no a la compra de una vivienda, sino que a paliar esos menores ingresos que va a tener. Y eso es algo evidente que ocurrió y que probablemente, y ojalá esto se reactive lo más rápido posible, pero probablemente también nos va a ocurrir. Y en subsidio en vivienda, como conocen algunos senadores muy en detalle, hay muchos recursos públicos. Y por lo tanto también esos recursos son parte de esta estimación de la subejecución, y que en la eventualidad que eso tome un ritmo distinto y que las familias se puedan recuperar y puedan acceder a los créditos de manera oportuna, los recursos, como bien decía el ministro, van a estar disponibles para aquello. Por último, me gustaría señalar que al inicio destaqué que cerca de 1.200 millones de dólares se iban a subejecutar en el subtítulo, en todo lo que tiene que ver con inversiones. Cuando se aprobó el presupuesto, la inversión pública tenía una proyección de crecimiento de un 8%. No sé si se recuerdan que en diciembre el ministro anunció al mismo tiempo un programa de reactivación económica, que eran un programa de 5.500 millones, donde una parte importante era inversión pública. Bueno, parte de esos recursos también se habían decretado a la fecha, y por lo tanto lo que estamos de alguna manera rebajando o de alguna manera subestimando la ejecución de inversiones es similar al monto adicional que habíamos agregado al presupuesto para
como parte del plan de reactivación económica. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en el fondo uno debería esperar, con todo este reajuste, es que la inversión pública tenga un crecimiento, un dinamismo similar al que ustedes aprobaron en la ley de presupuesto. Y esa es la magnitud entre comillas, del ajuste y de lo que nosotros estamos esperando como impacto en esta reasignación. Como les digo, bueno, estos decretos de reasignación van a estar disponibles en la página web y nosotros encantado, presidente, se lo hacemos llegar una vez que lo realicemos. Probablemente nos vamos a demorar, yo creo que nos vamos a demorar unos 10 días de corridos, digamos, porque hay algunas conversaciones que obviamente tenemos que entrar más en el detalle con algunos ministerios, otras van a ser más rápidas. Pero la idea es que una vez que tengamos eso, le podemos mandar un consolidado de todos los ajustes que se hicieron en cada una de las partidas y subtítulos para que ustedes tengan una idea de lo que ha ocurrido. Por último, me gustaría señalar, presidente, una información que fue de público conocimiento y salió en la prensa y generó algo de polémica con respecto a la partida de educación, donde se destacaban reducciones arbitrarias de la Dirección de Presupuesto en ítems como las becas de Junaep, la gratuidad, etcétera. Y yo quiero decirle, senador, que y a través de usted a los senadores presentes, que eso está lejos de ser así. Esa reducción del presupuesto se hizo básicamente porque el número de beneficiarios en cada uno de esos programas que se estimaron al momento de hacer el presupuesto fueron efectivamente inferiores a eso, y según me indica el Ministerio de Educación, eso ocurre todos los años, con la diferencia que este año los inseraron más pronto porque era parte también de los recursos que ellos querían contribuir a financiar el resto del gasto. Por lo tanto, eso fue aclarado públicamente. Entiendo que también la CONFECH fue informada y manifestó su satisfacción respecto a las explicaciones. Pero esto está por lejos de buscar, digamos, recorte arbitrario, sin fundamento, y lo único que estamos haciendo acá, aparte de obviamente restringir los aumentos de grado, las nuevas contrataciones, que eso sí genera un ahorro de por sí, es solamente sincerar el nivel de su ejecución, que tanto técnicos afines al gobierno como de oposición lo han manifestado también públicamente. Con esos recursos vamos a poder financiar este fondo para ayudar a sostener a los ingresos de las familias durante estos meses que vamos a tener la emergencia sanitaria. Y como les decía, encantado de entregarles el detalle para su análisis y después posterior revisión, y encantado también, presidente, de poder tener una sesión, si quieren más adelante, para poder explicar el sentido ya una vez que se hayan acordado las rebajas con cada uno de los ministerios. Como les decía, creo que nos vamos a demorar aproximadamente 10 días corridos a partir de hoy día en ejecutar todas las reasignaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director de presupuesto. Senadora Proboste, senador García. Presidente, sobre este punto yo quisiera pedir, agradecer que manden todos los decretos de reducción de presupuesto del sector público para poder analizarlos en detalle, pero quisiera conocer cuál es la inversión que hasta la fecha, o las reasignaciones que le han hecho al sector salud. ¿Cuánto se ha invertido adicionalmente en salud? Ustedes seguramente, como son la comisión técnica, lo tienen, pero aquí se han hecho 2 anuncios ya, 2 paquetes de medidas. Yo creo que sería importante tener un cuadro bien general cómo eso impacta en el empleo. Quisiera pedir también agregar a los decretos de reducción de presupuesto que se van a enviar, cuál es el decreto del 2% constitucional que se había anunciado. Y quisiera preguntarle al director de presupuesto si este decreto, el 424, si puede mirarlo, ¿es efectivo o no es efectivo respecto a las reducciones de educación? Y se lo pregunto porque en este decreto se establecen reducciones importantes, porque la estimación, cuando él dice, mire, se estimó al alza el número de estudiantes que se iban a acoger a la gratuidad, se lo puedo conceder. Pero el que se reduzcan, como aparece en este decreto 424, 1.200 millones en el programa de salud de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, creo que es un tema de preocupación.
1.200 millones dentro de un presupuesto cuantioso de educación puede ser muy marginales para aquellos que toman las decisiones, pero es tremendamente significativo para la familia que tiene la única posibilidad de que su hijo tenga la prótesis a través del programa de la Junaed. Entonces, creo que eso sería bueno identificarlo. De la misma forma, que ver a qué corresponden estos 3.571 millones de reducción a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a los servicios locales de educación. Entonces, partir preguntándole, presidente, si es que estamos hablando respecto del mismo documento, el 424 del decreto particularmente de educación. Entonces, claro, se trata de decir en esta sesión o las aclaraciones que nosotros hemos visto, no, mire lo que se ha dicho respecto de educación no es efectivo, si tenemos el documento. Y lo hemos analizado con la unidad de seguimiento del presupuesto de acá mismo del Parlamento. Entonces, nadie va a discutir el que hoy día existan disminuciones en horas extraordinarias, en viáticos. Nadie va a discutir eso. Lo que sí estamos discutiendo es cuál es el sentido, por ejemplo, de la reducción de los 1.200 millones de los programas de salud de la Junaed. Que eso es efectivo, eso está ahí, no lo estamos inventando. Eso, presidente. Gracias. Senador García. Presidente, el señor director de presupuesto has dicho que todavía están pendientes algunas conversaciones con los distintos ministerios, con los distintos ministros. Los presupuestos de los gobiernos regionales están en el Ministerio del Interior. Yo quería consultar si también está contemplado alguna reducción de recursos para los gobiernos regionales, porque también se especula mucho de que se le ha pedido a determinados gobiernos regionales que devuelvan los recursos, etcétera. Entonces quería saber si sobre eso ha habido alguna definición. Muchas gracias. Gracias, senador García. ¿Alguien? Senador Monte. Yo entiendo que aquí hay que hacer reorganizar el gasto público, eso no es la cuestión, sino que es más bien cómo se hace. Y yo lo primero como observación que pondría es que yo leí ese resolución o decreto, no sé qué, que firma el ministro y con qué cosas se rebajan. Y yo después de mirarlo dije, aquí está diciéndose todo lo que el Estado no tiene que hacer, que puede ser bien razonable, pero no se está diciendo lo que el Estado tiene que hacer. Y yo la verdad que veo que el Estado está haciendo menos de lo que podría hacer dentro de las restricciones que hay. ¿Desde a dónde se puede influir en los ministerios, en los servicios y en todo el aparato de Estado para que tenga un rol más activo? Yo creo que aquí es clave la dirección de presupuesto, quiera o no quiera, pero es clave porque tiene mucha incidencia. Yo creo que hoy día ha llegado un momento que hay que mover al Estado dentro de las restricciones. Hoy día con Pepe García estuvimos en la Comisión de Educación, ¿no es cierto? Ahí no se trata de que sigan haciendo lo mismo de la misma manera, pero la gente de educación tiene muchas cosas que puede hacer. Me refiero, por ejemplo, a habilidades para la vida, en el caso de UNAEP, y hubo otros programas, porque son de atención personal, etcétera. Particularmente en esto, yo creo, ministro, que el tema del tratamiento a los municipios de comunas populares, el gobierno tiene que repensarlo, porque yo sé que le dieron 50 millones para salud, pero yo veo lo que está haciendo Codina, que está haciendo un muy buen trabajo en Bajos de Mena y en Gabriela Poniente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está llegando con canasta cuando la gente no tiene que comer, ministro. No tiene que comer. Y si no hubiera esas canastas, si no hubiera esas ollas familiares, la verdad que el problema sería muy serio. Entonces, ¿por qué no le ha llegado ni un peso, como dice hoy día? Los 50.000 pesos no han pasado ni por fuera, ¿ya? Me lo acaba de confirmar ahora Codina con un... Bueno, o sea, hay un problema ahí. Entonces, yo creo que hay que contar más con los municipios y muchos servicios debieran ser apoyos para municipios. Yo no tengo idea, lo sabrá el senador Coloma y el senador García, qué pasa en el campo. Pero la verdad que yo imagino que en el campo hay situaciones bien diversas y hay zonas que deben estar con serios problemas. Y yo supe que INDAP estaba activo en los créditos y se movió, ayudó, pero no sé si está con instrumentos para actuar de manera más fuerte en esa realidad para este momento. Y todos aquellos que puedan hacer algo, la verdad que no es llegar y recortarlo, sino que es reorientarlo. La segunda cosa que yo quiero decir es sobre lo que se rebaja, tiene que tener fundamento, cuestión que hay que precisar. Porque hay cuestiones, como dice el director, que no se van a hacer, yo estoy de acuerdo. Que no se va a recortar porque no se alcanzan a hacer, no hay gasto, etcétera. Y está bien recortar eso.
y otras cosas que no se justifican. Pero hay otras cosas que si bien no se hacen estos 2 o 3 meses, se hacen en los 3 o 4 meses que vienen. Por lo tanto, hay que ver, esto no se recortan estos 2 meses, o se trasladan para los meses que vienen. Yo en esto tendría mucho cuidado. A mí me planteó la gente de trabajo que le habían recortado a trabajo 8.000 millones de pesos y que ahora está mucho más limitada en su capacidad de acciones de protección de los trabajadores, que en este tiempo todos sabemos que es muy importante, con modalidades nuevas. Lo mismo he sabido yo en el tema del Sename. Yo no lo conozco por dentro, pero es lo que nos llegó probablemente a todos los miembros de la comisión, que el Sename no es lo mismo que otro servicio. Si se enferma un funcionario o renuncia un funcionario, hay que reemplazarlo rápido porque tienen un rol muy central en el trabajo con los niños, con la familia. Entonces yo en eso creo que hay que tener harto cuidado. En el caso de educación, 2 cosas como ejemplo. Aquí le recortaron entre 100 y 200 millones a cada uno de los servicios locales nuevos. Y yo me pregunto, ¿estará bien estudiado eso? Porque estaban con un tremendo déficit. Yo no tengo elementos, a lo mejor Yanna conoce mucho mejor porque Huasco es uno de los recortados. Yo no sé si esto tiene justificación. A mí me parece complejo servicio que está muy recortado, porque al resto del aparato municipal de educación no se lo está recortando, se está recortando los servicios que están recién en construcción, con harta dificultad. Y en el caso de inversión en infraestructura educativa, que lo conozco bien, yo sé que hay proyectos que se postergan, pero se pueden llamar a otros proyectos para que se elaboren y la arquitectura, para que se hagan otras cosas, y lo hacen en oficina, en teletrabajo. O sea, hay también, sé que esto es complicado para la dirección de presupuesto, pero si no lo hace la dirección de presupuesto, ¿quién lo hace? ¿Ah? Lo otro es que el presidente lo haga, pero aquí hay que reorientar el Estado por estos 2 o 3 meses, hay que reorientarlo. Y finalmente vivienda, que lo conozco bien, vivienda el 90-95% del presupuesto, ministros, de arrastre. ¿Qué significa esto? Que son deudas que tienen con las empresas. Entonces, si hoy día no alcanzan a iniciar obras por distintas circunstancias, por lo menos que se prepague esto, o sea, que se achicle el arrastre de tal manera que, terminado esto, el ministerio pueda adquirir un impulso grande, porque ese ministerio es clave para la reactivación. Entonces, bueno, por un lado, pagar deuda y por lo tanto que las empresas que están agobiadas, porque aquí hay harta empresa que está con harto problema, y por lo tanto que se traslade a otras cosas. Hay que hacer proyectos. En este tiempo se pueden hacer proyectos, ministro, y el ministerio puede adjudicar proyectos en la fase de elaboración. Y esto es un rol del Servio y el rol de las entidades organizadoras. O sea, no es que necesariamente se baje. Sé que hay muchas otras partes del Estado que se puede recortar, pero yo quiero poner el punto en que hay que reorientar el Estado en muchos aspectos. Gracias, presidente. Gracias, senador Lago. Perdón, senador Monte. Es que lo confundí porque Me mató, presidente. lo vi tan joven y con la barba tan que me confundí. No, yo creo que estuvo muy feo eso, presidente. Sí, no, sí, te crece. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta o comentario? Don Matías. Gracias, presidente. Voy a tomar del último punto que se señaló el señor Monte, un Estado más activo. El lunes pasado cumplimos esta promesa del plan de emergencia de pagar las facturas que estaban más allá de 30 días. Ustedes se recordarán que en el sector salud prácticamente representaba más del 50% de las facturas vencidas. Bueno, todo eso se pagó el día lunes, 1.200 millones que tuvimos que sacar del Tesoro Público para ponernos al día con todos los proveedores, chicos, grandes, medianos, con el objetivo justamente de que la cadena de pago, esos mismos empresas grandes, proveedores grandes, puedan pagarle a sus pymes también en tiempo. En un estado más activo, durante febrero y marzo identificamos el 93% de los proyectos de inversión. Eso en general se terminaba en un año normal entre abril y mayo, y más tirado para mayo. Entonces veníamos con una dinámica y con un ritmo bastante fuerte hasta antes que nos agarraran, ¿no es cierto?, las cuarentenas, las restricciones de circulación,
Y lo único que estamos haciendo en este ajuste o redireccionamiento de los recursos hacia este Fondo de Protección de los Ingresos es sincerando las cosas que queramos o no se van a poder hacer. Con respecto a mencionar al inicio que habían servicios que estaban directa o indirectamente relacionados con la emergencia sanitaria. Uno de ellos, lo mencioné explícitamente, el Sename, que no le hicimos ningún ajuste a su presupuesto, y muchas de las normas en las cuales del instructivo de autoridad no corren para instituciones como el Sename, el Senama, y para qué decir todo lo que tiene que ver con los servicios de salud y sus derivados. No, verdad que también lo recortaron. Sí, ¿el Servicio Nacional de la Mujer se refiere? Sí. Ahora, con respecto al decreto del 2% constitucional, eso no tenemos ningún problema, se lo podemos hacer llegar. Básicamente, lo que se mencionó cuando se anunció el uso del 2% es que se va a ocupar para temas relacionados directo e indirectamente con la emergencia sanitaria. Y esa, ¿no es cierto?, es una llave que tiene el presidente para ocuparla en cualquier minuto. Bueno. Con respecto a las rebajas de educación, encantado de mandarles la justificación. De hecho, estas rebajas son propuestas por el Ministerio y refrendadas por el sectorialista. Por lo tanto, acá tiene que haber existido algún análisis técnico que justifique esto, y encantado de poder hacérselo llegar también. En los gobiernos regionales, senador García, efectivamente también se hicieron ajustes de nuevo del orden del 2-3% del presupuesto en operación, y algo que también tiene que haber de inversión, porque al igual que lo que ocurre, ¿no es cierto?, a nivel central, la actividad se va a ralentizar. Y por último, señalar que en los decretos presupuestarios, sobre todo en las áreas más sensibles, no tenemos ningún problema en adjuntarle, presidente, una minuta explicativa, porque si no, después los decretos la verdad que son bastante simples, digamos. Explica solamente el monto de la rebaja, pero no hace una fundamentación de la rebaja. Pero aquí, en aquellos casos que yo entiendo que son áreas sensibles, educación, sobre todo en el tema de la vivienda que mencionaba el senador Montes, que lo que se está rebajando es básicamente sincerar la menor actividad que vamos a tener, tanto por el lado de la demanda como algo de la oferta. No tenemos ningún problema de juntarle esa explicación también. Sí, yo creo que, director, a veces es más importante la explicación que la cifra fría, Cierto, porque sí. si no el decreto uno es una cifra, ¿no? Es un no número. entiende dentro del contexto. Y la otra cosa que le quería preguntar, si es que lo tienen, porque me imagino que van evaluando el costo de la pandemia y la emergencia. Varios han hecho consultas respecto de cuánto es lo que nos está costando al país en salud el tema de la emergencia. Si es que tienen más o menos una estimación o una aproximación del gasto de lo que puede llegar a significar, porque seguramente falta mucha inversión en equipo, en todo lo que significa exámenes, etcétera, etcétera. Si tuviera alguna aproximación sería bueno conocerla. Déjeme, le puedo hacer llegar el detalle, pero déjeme darle algunas luces de dónde puede venir la respuesta. Primero, a principios de marzo, se anunció este fondo básicamente para la compra de equipamientos, que es un fondo de $300 millones. Y eso están dando, y el Ministerio ha hecho compras de distintos tipos de equipamientos, también hospitales de campaña, etcétera. Todo eso se está girando, y encantado también de mandarle el detalle de cómo va evolucionando. Después tenemos el 2% constitucional, que la forma más simple, ahí los destinos de los recursos tienen que ser muy claros, para el cual se está, digamos, invocando el 2% constitucional, por lo tanto tiene que ser muy relacionado con lo que es inversión y gastos relacionados con la salud. Pero aquí también está pasando una cosa interesante, porque hoy día los hospitales, la persona que se tenía que hacer una operación de cadera o de rodilla, y que en general son personas de edad más avanzada, no están
o sea, el nivel de actividad de los hospitales se está abocando principalmente a la crisis sanitaria y por lo tanto esas personas están postergando esas intervenciones. Y por lo tanto, de alguna manera se está generando un efecto de sustitución en lo que, digamos, es la operación regular de un hospital versus la emergencia. Y probablemente eso va a ocurrir, nos guste o no, digamos, durante gran parte de este año, porque no me imagino una persona de avanzada edad con un problema a la cadera que se vaya a ir a exponer a un hospital, digamos, a un potencial contagio, sobre todo en estos meses de invierno que van a ser más duros, digamos, y donde vamos a tener probablemente el pic de la crisis sanitaria. Y por lo tanto, ahí se está generando un efecto, digamos, por decirlo así, sustitución entre lo que el presupuesto que está destinado a las atenciones de estas operaciones por los distintos planes y programas que tiene el Ministerio a la emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que va a significar eso? Es que el próximo año vamos a tener que poner especial énfasis en cuál es de alguna manera la lista de espera, digamos, o las personas, digamos, que por alguna razón postergaron esto. Ahí va a que poner un énfasis especial en el presupuesto en el ítem de salud. Eso es lo que es básicamente salud. Y también, bueno, tenemos otros ministerios también que están, por ejemplo, apoyando lo del EAM. Hace poco, a petición de la primera dama, hicimos una reasignación importante de recursos para fortalecer el cuidado sanitario de los del EAM a lo largo de todo el país. Fueron cerca de 8.000 millones de pesos. Pero es interesante porque creo que también sería bueno ir entregando los reportes de cómo se va a gastar, o sea, cuánto se está invirtiendo en esta crisis sanitaria, para que tengamos un orden de magnitud y obviamente también para que podamos tener conciencia de que si se van a necesitar más recursos o no para paliar, digamos, los periodos de mayor demanda. Nosotros creemos que con los recursos que tenemos hoy día, más este efecto que le comentaba de sustitución del nivel de actividad normal de un hospital, contamos con los recursos suficientes y en forma oportuna para atender la emergencia sanitaria. Pero obviamente, como lo ha dicho el ministro en varias oportunidades durante esta sesión, todo esto va a depender de la duración de esta crisis. Hasta el momento pensamos que tenemos los recursos suficientes, lo tenemos financiado y están a disposición del Ministerio de Salud y los servicios relacionados para poder girarlo en cualquier minuto. Digamos. Eso es, presidente. Senador García, senador Coloma. Gracias, presidente. Dos cosas bien puntuales. A ver, lo primero, los gobiernos regionales, por lo menos en el caso de la Araucanía, ya han acordado dos traspasos de recursos, sí, tanto los municipios como también disponibles para emergencia. A mí lo que me reportan desde distintos hospitales es que faltan mascarillas, faltan delantales, faltan guantes, en fin. Y ya no es un problema de plata, porque los gobiernos regionales han dicho, bueno, si falta eso, aquí hay 5.000 millones, dijeron en una primera oportunidad, 7.000 millones en el caso de la Araucanía. Pero en la región nuestra también ya hicieron una aporte. Me da la impresión a mí, y yo creo que todos los gobiernos regionales están, entonces, me da la impresión a mí que falta una forma de gastar más rápida. Yo sé que hay problema con los proveedores, sé que hay problema con importaciones, en fin. Pero lo que no nos puede ocurrir es que el personal que está atendiendo a los pacientes se nos tenga que ir para la casa infectados, porque no han tenido los elementos de protección personal. Eso, yo creo que una de las demandas más fuertes es que estén disponibles los elementos de protección personal. En la Araucanía, lo digo responsablemente, me llega por fuentes también responsables mucha demanda de que eso no necesariamente, no siempre ocurre. Y además que han ido surgiendo iniciativas, por ejemplo, alguien inventó una cosa que es como un pasadizo para que las personas pasan, unos túneles pasan y parece que son efectivos, en fin, y los están poniendo en la feria, en fin. Entonces también como que si eso realmente es útil, me imagino que alguien tendrá que decir si es útil, si es eficaz, en fin, que ese tipo de instrumentos, digamos, que no estaban o no se había pensado en ello a comienzos de
de la pandemia, bueno, que se puedan implementar. Esto mismo las mascarillas, yo me acuerdo que cuando los primeros días nosotros aquí mismo en el Congreso llegábamos con mascarilla y nos decían, no, ¿para qué? Si eso no sirve. Hasta que salió el ministro de Salud y en fin y el Ejecutivo a decir, mire, sí, es útil la mascarilla y de alguna manera estamos todos usando mascarilla. Eso es una cosa. Y cosa dos, el tema de las licencias médicas. Yo lo que pido es que no falte plata para pagar las licencias médicas. Hay muchos trabajadores que han tenido que presentar sus licencias médicas porque están en cuarentena, en fin, por distintas razones. Entonces, que cuando una persona está enferma, cuando más necesita sus recursos, que le paguen la licencia médica oportunamente. Eso, yo quería que esos recursos no falten nunca, menos aún en estas circunstancias tan dramáticas. Gracias, presidente. Senador Coloma. Presidente, dos reflexiones. Primero, no puedo resistirme, digamos. A propósito de lo que plantea el senador García, tiene toda razón respecto al tema de las mascarillas, entre otras cosas. A mí me ha tocado, porque digo, todos los gobiernos regionales han hecho lo mismo, efectivamente. Así que tenemos un requerimiento casi infinito. Recordemos que estas se importan en general, y son casi todas de China, vienen casualmente, digamos, que no son fáciles, y el mercado es cruel y valen mucho más de lo que valían antes. Y entre otras cosas, también pugnamos por leyes que surgen. Yo hablaba tratando de acelerar unos pedidos, decían, pues que hoy día también hay una ley en virtud de la cual no se puede pagar más de un 10% del precio que paga el FONASA, y FONASA, pedir una referencia respecto de eso es un problema. Entonces no me resisto, porque yo comparto que el tema de las mascarillas es muy importante, pero hay una cantidad de temas burocráticos que a veces nosotros mismos ponemos, digamos, que hacen más difícil esta acción. Están llegando pedidos aéreos, obviamente, permanentemente, y están con problemas como el que yo estoy haciendo referencia. Y segundo, quiero hacer, yo creo que el senador, iba a decir Lago de nuevo, el senador Monte, hace una referencia respecto a la naturaleza del Estado. Y yo creo que aquí estamos viendo lo que tiene que ser un buen Estado. Y yo ahí tengo porque justamente lo que hay que hacer es invertir donde hoy día es necesario, que probablemente mostrar cierta flexibilidad, y hace 2 meses no parecía importante. Yo no sé cuánto se ha gastado, quedó pendiente ese dato en salud, digamos, pero obviamente la primera prioridad hoy día es el tema de salud, y más que cualquier otra cosa. Y segundo, desempleo, y por eso que, entre otras cosas, estos 3.000 millones más los otros 5.000 millones, claro, son parte de esos nuevos desafíos que tenemos en el Estado. Y obviamente, y siempre es ingrato decir de dónde recorto. O sea, el recorte por naturaleza es mucho más ingrato que agregarle, digamos, y ahí uno tiene que haber un poquito de criterio, y yo comparto, yo vi algunos, pero le pregunté al director, digamos, y obviamente hay cosas que por la naturaleza de la pandemia se hacen, y todo lo que sea explorar esa fórmula en primera instancia es lo correcto, digamos. Son licitaciones que se demoran, obviamente si uno va a construir y hay una cuarentena, obviamente no va a poder construir. Si uno va a hacer unas licitaciones que requiere visita inspectiva, digamos, obviamente no se va a poder hacer la visita inspectiva. O sea, primero eso y después aquello, que no es que no sea importante. Yo creo que aquí la gracia de los estados es priorizar. Y a mí me parece bien lo que dijo el director de presupuesto, en cuanto a que esto no es que se vaya al tacho de la basura, esto queda como diríamos en el campo, en la Piñadera, la Guaite, digamos, respecto de cuándo pueda efectivamente darse. Y eso es lo que yo entiendo debe ser un modelo de Estado que yo no tengo ninguna obsesión por el tema. Sí quiero buenos estados, claro, me revelo cuando la gente identifica que eso es estado más grande, me gustan mejores. Y parte de las cosas que creo que es útil, mejores. Bueno, sí, no tiene por qué ser mejores. Y a veces parte de esa mejoría tiene que ser con la flexibilidad, y parte de eso a veces tiene que ser con la capacidad de adaptarse, lo que no implica que uno descuide otros temas. Por ejemplo, lo dijo muy a la pasada, alguien preguntó de INDAP, yo estaba preocupado también del tema, obviamente porque lo hacía el senador Lago, uno como senador de zona agrícola le importa más, y hasta ahora ha habido instrumentos, siempre puede haber más, pero hasta ahora el sistema ha funcionado porque ya todo rápido, que había una comprensión de que también ahí era muy importante, digamos, tener velocidad de respuesta. Entonces yo en eso, yo sé que es difícil para el director de presupuesto venir a avisar, digamos, de que va a haber
reasignaciones, porque no son recortes, porque son asignaciones a otras prioridades. Pero me parece que el criterio, por lo menos, a mí me parece la línea correcta. Y quería, por lo menos, Gracias, ya que se había senador planteado la Coloma. duda, quería plantearlo. Sí, yo le quiero hacer una consulta complementaria. Senador, no, una pregunta. En el primer paquete económico se creó el fondo para ser manejado por los municipios, de 120, 130 millones de dólares. Eso se suponía cuando se planteó que iba a ayudar para la parte social, por decirlo así. Mi consulta es si eso se implementó, está funcionando, se ha repartido a los municipios, cómo lo están focalizando, porque a veces creamos los fondos y después volvemos a lo que estábamos hablando con el ministro antes, la implementación y la oportunidad con que llega el recurso o el apoyo a veces es más importante que la cantidad. Entonces me gustaría también complementar eso. Bien, a ver, lo primero es que yo comparto que en este momento el Estado tiene que jugar un rol relevante e importante. Nosotros hoy día tenemos 250.000 aproximadamente funcionarios de la salud, que en el 95% de ellos está hoy día en los hospitales trabajando y colaborando para atender las necesidades de los que más lo necesitan hoy día, que son la gente que está contagiada y ellos obviamente corriendo el riesgo también de contagiarse, y eso no se saluda, digamos, y se celebra porque la verdad que es un esfuerzo tremendo, digamos. Pero al mismo tiempo tenemos una realidad que hay que decir las cosas como son, presidente. Tenemos mucho teletrabajo hoy día en el sector público y hay funciones que lamentablemente no se pueden teletrabajar. Entonces, cuando usted ve un servicio que por su naturaleza es difícil entender que pueda teletrabajar sus funciones y el 95% de los funcionarios están teletrabajando, me parece que eso no se condice con el esfuerzo que están haciendo los funcionarios de la salud y otros cientos y miles de funcionarios que están trabajando en el Sename, que están trabajando en los ELIAM, digamos. Por lo tanto, aquí también hay que hacer un llamado con los resguardos y con las medidas sanitarias que sean necesarias, a que los que pueden volver a trabajar y a prestar y a servir, digamos, al resto para que, por ejemplo, los decretos de salud en las regiones no lleguen tarde y las compras se hagan a tiempo, tenemos que estar ahí, digamos. Entonces, aquí se ha planteado como un dilema entre la salud de las personas, digamos, y el cuidado, ¿no es cierto?, y el respeto a la vida con la función pública. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer en este contexto es que el Estado tiene que tener un rol distinto, digamos, y si en el sector privado hay más gente teletrabajando, creo que en el sector público nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional con las medidas, repito, que de sanitización y de cuidado que eso merece, pero yo no tendría cara, presidente, para decirle a un hospital que el decreto no le llegó porque fíjese que la oficina de parte de la dirección de presupuesto no tiene gente, digamos. Entonces, ahí yo creo que también tenemos que hacer un llamado transversal a que esto de verdad funcione, porque el Estado, de nuevo, en esta crisis va a jugar un rol muy, muy relevante. Respecto al fondo de los municipios, nosotros tenemos los fondos disponibles y entendemos que la Subdere está trabajando en el reglamento para poder entregarlo a la brevedad. Se ha reunido con los alcaldes, ha recibido, sugerencias, que básicamente son ellos los que solicitaron este fondo para llegar de forma más rápida a algunos sectores más informales, ¿no es cierto?, de la feria, los coleros, o sea, gente que uno lo puede ayudar con cosas tan simples como una canasta, como un apoyo en particular para su microemprendimiento, etcétera. Así que me quedo con el encargo de hacer el seguimiento con la Subdere, pero entiendo que eso está trabajando y se ha trabajado con los alcaldes presentes. Gracias, señor director. Senador Montes, que vamos a ir cerrando. Pero él tiene que hablar si está en su casa. Tiene que hablar él. Tengo que hablar ya. Bueno, mira, yo quiero un comentario primero a la teoría del Estado del senador Coloma. Mira, yo creo que el Estado, mi impresión es que hoy día hay una parte del Estado que no se está moviendo. Una parte del Estado que no se está moviendo
porque no encuentra la orientación en este periodo. Yo no quiero poner ejemplo porque puede ser injusto, pero creo que en varios ministerios hay que reorientar la acción. Es cierto que también hay que reasignar recursos de aquellas cosas que no se van a hacer, e incluso en algunas otras cosas que hay que postergar, pero hay otras cosas que realmente hay que orientarlas bien, ¿ah? Y yo creo que hay un problema de reorientarlo, y esto supone harta flexibilidad, incluso de apoyo a la salud. Yo creo que hay servicios que podrían perfectamente ser servicios que reorientan su trabajo de apoyar a distintos roles en la salud. A lo mejor ustedes tienen otra opinión, pero yo los datos que tengo, que son bien parciales, es que hay una parte del Estado que está sin movimiento, ¿eh? Que el movimiento es bajísimo, sin baja productividad. Lo segundo, yo quiero preguntarle a usted, presidente de la comisión, de ¿cuándo tenemos el futuro informe de finanzas públicas? El ministro Larraín, entiendo que entregaba un informe como 15 días o al mes, no me acuerdo, pero yo creo que por lo menos ahora nos toca luego un informe de finanzas públicas o no, porque a mí me gustaría entender cómo llega el ministro al 8% de déficit actual, ¿eh? Y me gustaría ver con qué proyecciones de gasto, etcétera. Creo que necesitamos verlo. Yo personalmente creo que a lo mismo que lo que piensan varias personas, varios economistas, hoy día hay columnas y todo, hay todavía espacio fiscal para hacerse cargo de las personas fundamentalmente, porque estamos atrasadísimos. A mí me gustaría que contestara el ministro si los 50.000 pesos se pagaron o no se pagaron. Si esto es demasiado grave para muchas familias. Entonces, lo que yo quisiera es que tener informe de finanzas públicas para ver cuál es el real espacio fiscal y ahí consultar a otros especialistas que tienen una opinión distinta a la que se han dado, y que tendríamos el 8% y estaríamos en el techo. Y la tercera cosa la retiro, porque era a propósito de la mascarilla del senador Coloma, pero veo que apareció. Gracias, presidente. Gracias. Sí, bien brevemente. Gracias, senador. ¿Qué dijo el senador Monte? Nadie le entendió. Nadie le entendió. Es que estaba preocupado de tu mascarilla porque hasta hace poco rato parece que estaba ahorrando por ahí. Evitemos el diálogo. Yo echo de menos el charro mexicano. Senador, senador Lago. No, es que fue un tema que lo mencioné a la pasada cuando intervine la sesión, en la parte anterior de la sesión, cuando hablábamos del proyecto de ley, enfocado respecto al rol del Estado y cuánto espacio hay. Ahora lo retoma el senador Monte y yo quiero reforzar ese punto, ministro, que es el tema. Nosotros acá, como senadores, casi como tenemos que hacer un acto de fe de lo que nos dice respecto del gasto fiscal. Yo no tengo una oficina acá con la potencia y con las cifras como para poder rebatir si es 8%, si es 7%, es 9%. O el 6%, como dicen algunos economistas reputados, que me dicen, mire, a ojo de buen cubero no estamos en 8%. Puede que lleguemos a 8%, pero todavía no estamos en 8%. Porque hay distintas consideraciones de cómo abordar el tema del gasto del Estado. Entonces, nosotros vamos a tener la mixta presupuesto luego, espero, me imagino, presidente, y queremos ver cómo vienen los informes de la DIPRE en esto. Pero es distinto tener un 6 o tener un 8, como usted lo dijo. Lamentablemente, y esto no es un tema de usted se arrastra hace años, y por eso hemos planteado varios la necesidad de contar con más capacidad instalada nosotros desde el Parlamento para poder hacer frente a esta discusión, porque esto es crucial. Al final del día, si acordamos, hay un consenso en respetar una cierta regla fiscal, lo mínimo que estemos todos de acuerdo en que lo que me está entregando como medición lo compartimos. Pero acá hoy día yo quiero la regla fiscal, quiero que se respete la regla fiscal en general, pero no tengo cómo hacer frente a lo que me dicen que es lo que está ocurriendo en materia de gasto. ¿Ya? No es un tema de desconfianza, es un tema de cómo se toman las decisiones. Entonces, por eso que en esta yo creo que no tenemos por dónde ganarla esta, para ser bien franco. Pero quiero decirle que no nos escapa a nosotros ni a otros economistas que sí siguen de cerca la marcha de la economía nacional en este tema. Bien, gracias, senador Lago. Ministro, si usted quiere contestar. Sí, por supuesto, todas las inquietudes. Lo primero es que hay que distinguir muy claramente lo que es el déficit estructural, que por lo que busca como por definición hacer el aislamiento de las variables cíclicas y por ende probablemente ahí no haya, va a haber desviaciones, pero no va a haber grandes desviaciones por definición. De lo que es el déficit fiscal efectivo, que dice relación y con los mayores gastos y con los menores ingresos. Yo dije públicamente en esta misma comisión, creo que hace por lo menos 2 semanas atrás, que nosotros con la información que teníamos en ese minuto teníamos 5.000 millones de dólares de menor ingreso proyectados, son 2 puntos del PIB automático. Por lo tanto, si ya estábamos en un 4.4, sin haber que haya pasado nada, estábamos en 6.4. ¿Ya? Y entre medio han pasado varias cosas. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que el informe de finanzas públicas va a estar este viernes, donde ustedes van a conocer esa cifra del 8.
y que son públicas, transparentes y escrutables. Así que en ese sentido, por supuesto que el compromiso siempre ha sido con la transparencia. Respecto al pago del bono, este bono se va a pagar, según me informan, entre el sábado y el martes. Y quiero englobar todo esto en un punto que yo creo que es bien importante que lo entendamos, y creo que el senador Montes lo capturaba bien, cuando él decía que veía cierto inmovilismo en parte del Estado. Yo creo que acá tenemos una restricción fáctica que es súper comprensible. Nosotros como gobierno, como funcionarios, tenemos fácilmente 5 veces más de demandas que en un periodo normal y tenemos la mitad de los equipos humanos para abordarlas. Y eso, evidentemente, siguiendo lo que dice el director de presupuesto, y lo segundo absolutamente, afecta la velocidad con la cual podemos entregar los servicios que la ciudadanía nos exige. O sea, no es un capricho, para nosotros es un dolor enorme no poder pagar este bono que se aprobó hace tiempo, en tiempo y forma. Pero acá esto tiene que pasar por varias partes que están restringidas en su capacidad de funcionamiento y que tienen sobredemanda, incluyendo el propio Banco Estado, que es fundamental para operar vía cuenta RUT. Entonces, yo redoblo el llamado al director, me tomo las palabras del senador Montes. Yo creo que acá es súper relevante, con las precauciones sanitarias que correspondan, entender que el sector público en esta crisis juega un rol insustituible y fundamental, y que todos estos retrasos que ustedes tienen razón en exigirnos, en parte dicen relación con esa falta de capacidad operativa de poder servir con toda la celeridad que quisiéramos, sobre todo entendiendo que tenemos 5 o 10 veces más demanda que en un periodo normal. Entonces, también pido comprensión en esta materia, y esto afecta a todas las instituciones del Estado, incluyendo el Banco Estado. El Banco Estado está funcionando, puede que me equivoque en lo que voy a decir, pero la mitad de su personal está teletrabajando, ¿ya? Y eso multiplíquelo por todas las escalas o etapas de un proceso que deriva, en definitiva, en la prestación que el Estado tiene que ofrecer, y eso genera atrasos, demoras, si es inevitable. Bien, muchas gracias, señor director de presupuesto, Matías Acevedo, muchas gracias, ministro Briones. Nos vemos mañana a 9:30 con la indicación respecto al tema de las tasas y ojalá con un marco, un esqueleto de las condiciones con las cuales se va a implementar por parte de la banca el crédito. Se levanta la sesión.